Bueno, vamos a tratar de dar una pauta de los trabajos de perspectiva. No quería dar ninguna pauta porque en general cuando ustedes se sientan a observar mucho y prestan mucha atención a la observación y están bastante tiempo en la observación, en cualquier trabajo de dibujo que hagan, funciona bien, ¿sí? Ahora, cuando lo quieren hacer un poco rápido, les cuesta más. Entonces, cuando observan bien, no necesitan ni siquiera esta introducción o estas pautas que voy a dar ahora yo acá. Acá una compañera nos prestó la foto que usó y el dibujo. Así que ahora vamos a ver acá un par de cositas a tener en cuenta. Acuérdense que ustedes pueden hacer este trabajo de perspectiva absolutamente matemático. Si alguien va a estudiar diseño gráfico, arquitectura o algo de eso, la perspectiva tiene fórmulas matemáticas concretas, específicas, que se pueden hacer para hacer un trabajo de esas características. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a manejar con la observación, pero hay algunas cosas básicas, ¿sí? Cositas apenas que nos van a ayudar a poder realizar una perspectiva de la mejor forma posible. Fíjense acá, ¿no? Nosotros tenemos ahí arriba, cuando vemos una esquina de estas características, una esquina parecida a esta imagen, donde tenemos el piso, dos paredes y el techo, tenemos arriba ese triángulo que se forma entre las líneas que separan el techo de las paredes, que arma una especie de triángulo, ¿sí? Ven el triángulo con la punta hacia abajo. ¿Y qué pasa? Abajo tienen el triángulo justo al revés, ¿sí? Con la punta hacia arriba. Bueno, eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estas líneas van hacia allá, ¿sí? Hacia un punto allá a lo lejos. Esta única regla de la perspectiva que descubrieron, como les dije alguna vez, los renacentistas cuando se pusieron a observar cómo fugaban esas líneas, hacia dónde iban y qué sé yo, esta única cosita que les voy a decir les va a servir un montón, que es que todas las líneas que son paralelas entre sí en la realidad, ¿no? En los espacios que frecuentamos, todas las líneas que son paralelas entre sí fugan a un mismo punto. Entonces, estas líneas que yo sé que son paralelas, ¿sí? las de las baldosas del piso, las que van en la misma dirección que las líneas que están marcadas ahí en el dibujo de la pared y el piso, esas líneas van a, incluso si yo quisiera hacer una ventana, ¿no? Si yo quiero inventar una ventana ahí, bueno, tengo que también saber para dónde poner esas líneas, si no nos quedan las ventanas mal ubicadas. Bueno, para saber dónde fugan esas líneas que son paralelas entre sí, tengo que extender, como ven ahí, la línea que separa la pared del techo y la línea que separa la pared del piso. La extiendo, ¿sí? Como está ahí, y al punto donde se juntan, allá en el punto donde se juntan, sé que van a fugar todas las líneas que son paralelas a esas líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Simplemente fugo todas las líneas paralelas hacia allá y me aseguro que me va a quedar bien, ¿sí? El dibujo. Si lo invento o si lo estoy viendo de la realidad. Ojo, porque en la realidad, por eso yo siempre les digo que observen bien, nuestras casas a veces no están hechas con líneas que parecen paralelas, pero no son paralelas. Hay veces que la pared está un poco más para allá, que una escalera está un poco más para el otro costado, y da la sensación de que pueden ser paralelas, pero no son paralelas. Y si yo entonces las fugo a un mismo punto, no me va a quedar lo mismo que lo que estoy mirando. ¿Sí? Entonces por eso siempre hay que tener en cuenta que hay que observar mucho lo que tengo adelante. Siempre les digo lo mismo, ¿no? La observación es el 70% de un buen dibujo. Ahí tienen ese punto rojo, que sería el punto de fuga de estas líneas paralelas entre sí. ¿Sí? Bien. Y las otras líneas para cortar, ¿no? Estas líneas también son paralelas entre sí. Bueno, no hay problema. Simplemente hago
las líneas que sean directamente así verticales. Y las otras, las horizontales, lo mismo. Entonces, cruzando las horizontales, las verticales y las de la línea, las que hicimos hacia la fuga, bueno, nos va a quedar el dibujo que en este caso la compañera hizo bastante bien, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre la foto del lugar real y el dibujo de la compañera está bastante bien logrado. Hay apenas algunas cositas que corregir, pero está bastante bien logrado. Bien, vamos a otro ejemplo de otra compañera. Fíjense, acá tenemos claramente dos puntos de fuga bien claros, ¿sí? Fíjense, acá tenemos arriba de nuevo el triángulo ese que les decía, ¿sí? Con la punta hacia abajo. Fíjense que es bastante parecido. Entonces, ¿qué me tengo que fijar cuando hago el dibujo? Que ese triángulo de arriba y de abajo sea parecido al triángulo que yo tengo ahí realmente adelante, ese que estoy mirando. Porque si el triángulo es muy distinto, después me va a quedar todo muy, muy, muy diferente. Abajo también, ¿sí? Fíjense que abajo este triángulo que se arma acá es bastante parecido a ese otro triángulo que tengo allá en la realidad, ¿no? Ahora, acá hay una cuestión. Fíjense que este es el dibujo de la compañera y hay algunas líneas que parecen ir a otro lado, ¿no? Estas líneas, ven que parece que están todas como paralelas, que van todas al mismo lado. Esta parte de arriba del lugar donde iría la persiana, ¿no? El taparrollo, digamos, de la ventana. Y acá estas otras formas. Fíjense que estas líneas, que serían en el dibujo estas, y esta otra de acá, que el taparrollo este parece ser una línea paralela a todas estas de acá, ¿ven? Y estas parecen ser paralelas a esta. Entonces eso es lo que tenemos que prestar mucha atención. Por eso acá en el dibujo empieza ahí a tener como algunas deficiencias en estas líneas. Parece que esto no está bien ubicado, estas líneas tampoco. ¿Ven que este taparrollo no está bien ubicado y este mueble de acá tampoco? Fíjense este mueble, fíjense en el dibujo que va derechito, fíjense el taparrollo que va más para abajo, esta línea. Y fíjense acá que va como más para arriba. Bueno, eso se soluciona simple. Estas líneas, ¿sí? Como veíamos en el otro dibujo, estas líneas las extendemos, armamos un punto ahí y todas las líneas que sean paralelas entre sí van a fugar ese mismo punto. ¿Qué pasa con las de la otra pared? Lo mismo, extiendo las otras líneas de la otra pared, o sea, las líneas que separan el piso de la pared y la pared del techo, las dos líneas las extendemos. Y al punto que nos lleve, bueno, ahí es donde nos quedamos, ¿sí? Ahí es donde van a fugar todas nuestras líneas paralelas de esa pared, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Las de una pared van a un punto, las de otra pared van a otro, ¿sí? Entonces ahí tendríamos todas. Todas las de una pared van a fugar a un punto y las de la otra pared van a fugar al otro, ¿sí? No está tan mal el dibujo, está bastante bien logrado, solo algunas cositas relacionadas con esos muebles y con el taparrollo que no fugan bien la línea hacia el fondo. Pero fíjense que está bastante bien logrado el trabajo, ¿sí? Lo que nos importa a nosotros es la observación. En el dibujo lo que más se tiene en cuenta es eso, la observación, ¿sí? Así que 70% de observación, ya sea en figura humana, en perspectiva, en lo que fuera. Y lo demás es dibujar. Pero si observamos mucho, los resultados son excelentes.